Hola amigos, existe un Dios que en su palabra tiene un sinnúmero de hermosos temas donde puedes conocer a Jesús y su labor, saber cómo el Espíritu Santo nos habla aquí en la tierra o alcanzar la dulce seguridad del perdón de Dios. Te invito a que solicites el curso La Biblia Habla, donde aprenderás este y muchos otros temas que te ayudarán a mejorar tu vida espiritual y estar más cerca del Señor. Que disfruten el tema de hoy junto al pastor Joel Sandoval. Bienvenidos a Tiempo de Paz. Ángeles se unen ante el trono del Señor, ya visten armaduras, pues el fin llegó. La tierra y el universo ya se aprestan a decir que el día del Señor se aproximó. Todo el universo se levanta para ver la última batalla, el bien venciendo el mal. Cristo con poder, nuestro príncipe de paz, vistió la armadura de Miguel y volverá. Pronto vendrá, pronto vendrá, pronto Jesús volverá. Pronto vendrá, pronto vendrá, pronto Jesús. Volverá. Sean todos bienvenidos, queridos amigos, a este tiempo de paz. Un momento donde queremos compartir la palabra de Dios y que seas parte junto a todos los que estamos reunidos en esta hora, aquí compartiendo la palabra de Dios, donde quiera que tú estés, que puedas sentir su presencia, que puedas sentir esa voz amable, amorosa, sutil, que Dios pueda hablar a nuestros corazones. Y no por ser una voz sutil, amorosa a través de las Escrituras, que seamos indiferentes a aquella voz, sino que Dios hoy nos está llamando con mayor sentido de urgencia para que podamos tomar decisiones trascendentales para nuestra salvación, para decisiones de fe, para ser fieles a nuestro Dios. Hoy día vamos a ver un tema muy apasionante, ya que venimos estudiando el santuario, pero esta vez a través del libro de Daniel. Ya hemos revisado el capítulo 9 y como mencionábamos, el estilo literario de Daniel es necesario poder comprenderlo de mejor manera, estudiarlo de forma inversa. Ya estudiamos el capítulo 9 de Daniel, ya el capítulo o el programa anterior revisamos el capítulo 8 en su parte introductoria y hoy vamos a ver especialmente aquel ataque del cuerno pequeño a la persona de Cristo y también, por supuesto, a la obra de nuestro Señor Jesús. Vamos entonces a comenzar. Te invito a que puedas tener tu Biblia y abrirla en el capítulo 8 de Daniel, pero sin antes poder orar a nuestro Dios para que Él nos acompañe, nos bendiga, nos dirija en el estudio de esta hora. Querido Padre Dios, te damos gracias por la bendición de tu palabra, porque al entenderla, al escucharla y al practicarla, nuestra vida se ve transformada. Nuestros problemas, Señor, encuentran esperanza en Cristo Jesús, un Dios poderoso, quien está junto a nosotros para ser nuestra ayuda y nuestro auxiliador a través del Espíritu Santo. Pedimos, Señor, que Él pueda estar en nuestra mente, en nuestro corazón,
para dirigir, Señor, el estudio de esta hora y pueda ser tu voz hablando a nuestro corazón. Lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Si ustedes recuerdan, estuvimos hablando acerca de estos intentos, de estos ataques del cuerno pequeño que estaba representado por un poder, en primer lugar, que se extendía de forma horizontal, que se extendía de forma geográfica contra sus pares, contra otros imperios, contra otros reinos, contra otras ciudades. Entonces la profecía bíblica está mencionando que después de los medos y los persas vienen los griegos, y después de los griegos viene el cuerno pequeño. En el capítulo 8 viene el cuerno pequeño, pero se menciona estas dos facetas, la faceta de Roma imperial y después de Roma papal, como un poder religioso, el cual está actuando contra los hijos de Dios, y vemos que las persecuciones cristianas, las cruzadas contra los cristianos, eran precisamente dirigidas por el obispo de Roma, que estaba representando el poder papal romano. Vamos entonces a continuar el estudio de esta hora, de esta jornada, de este programa, en el capítulo, concentrándonos en el capítulo 8 de Daniel, pero esta vez el versículo 11. Ya habíamos, en la última parte del programa anterior, estuvimos introduciendo lo que era el ataque ya directo contra el cielo del cuerno pequeño. Vemos que ataca a los hijos de Dios, pero ellos están en la tierra, son cristianos vivos. Si bien el lenguaje profético simbólico dice que está atacando a los ejércitos de los cielos y a las estrellas, pero ese ejército de los cielos y las estrellas están representando al pueblo de Dios aquí en la tierra, en alguna época histórica del pasado. Y el versículo 11 dice que se engrandeció aún contra el príncipe de los ejércitos. Es decir, ahora el ataque es personalizado contra Cristo Jesús, porque Él es el príncipe de los hijos de Dios. En la palabra príncipe mencionábamos que no está diciendo que es inferior al rey, que vendría siendo Dios Padre, sino que Cristo Jesús es el representante del reino de Dios Padre en esta tierra. Y la palabra príncipe también está haciendo alusión a una posición de guerra. Está haciendo alusión, y también se repite en el libro de Daniel, el título para Cristo Jesús, que es Miguel. Y cuando siempre se ocupa el título Miguel en la Biblia, tiene relación con el único capaz de dar vida, como en el caso de Judas, verso 9, cuando dice que que Satanás estuvo disputando el cuerpo de Moisés contra Miguel. Entonces, ¿por qué? Porque Cristo Jesús fue quien le resucitó, le devolvió la vida a Moisés. Por lo tanto, el único que puede hacer eso, el único que es Miguel, es Cristo Jesús. En el libro de Daniel, cuando se habla de Miguel, dice aquel que está de parte de tus hijos, aquel que está de parte de tu pueblo, y quién los librará. Por lo tanto, el nombre Miguel, o príncipe de los ejércitos del cielo, que es una equivalencia, tiene mucho que ver con la posición de Cristo Jesús cuando defiende a su pueblo y cuando es atacado por el enemigo de Dios, que es Satanás. Por lo tanto, como aquí abiertamente es un ataque, el engrandecerse contra el príncipe de los ejércitos, no es solamente intentar atacar a la persona de Cristo Jesús, sino que este engrandecimiento es un acto de soberbia y de imitar o querer asemejarse a la persona y a la obra de Cristo Jesús. Y también dice que por él fue quitado el continuo sacrificio y el lugar de su santuario fue echado por tierra. 3 ataques directamente a la persona y a la obra de Cristo Jesús. El primero dijimos que va contra el príncipe de los ejércitos. Esa es la persona de Cristo Jesús. El segundo ataque es que por él, por el cuerno pequeño, por este poder religioso, fue quitado el continuo sacrificio. Y en tercer lugar, el santuario fue echado por tierra. Tenemos entonces estos 3 ataques a la persona de Cristo Jesús. Acompáñenme entonces a descubrir el significado de estos tres ataques. Ya mencionamos que la persona de Cristo Jesús es aquel príncipe de los cielos, pero luego dice que fue quitado el continuo. Ya habíamos mencionado
que el continuo estaba representando aquel sacrificio en el santuario terrenal que perdonaba los pecados colectivos de todo el pueblo. Por lo tanto, ese continuo sacrificio está haciendo alusión a Cristo Jesús y a su muerte expiatoria, a su muerte que no solamente salva, sino que también, y aquí está la clave, perdona nuestros pecados a través de la sangre de Cristo Jesús, el Cordero de Dios, derramada en la cruz. Por lo tanto, cuando el cuerno pequeño está atacando o quitando el continuo, podríamos tal vez parafrasear de que el cuerno pequeño estaba quitando los efectos y los beneficios del continuo sacrificio. El tercer ataque dice que echa por tierra el lugar de su santuario. Echar por tierra significa rechazar. Por lo tanto, el cuerno pequeño está de alguna manera rechazando y permitiendo que el ser humano rechace lo que en el santuario celestial se estaba realizando. Es decir, aquí hay un ataque. Cuando se habla del santuario, es lo que Cristo hace en el santuario, porque ya ha atacado la persona de Jesús. Ya una vez que ataca a la persona de Jesús, entonces, ¿cómo lo hace? A través de las funciones de Jesús. Primero como el continuo, como el cordero, como el sacrificio en la cruz. Y posteriormente, después del sacrificio en la cruz, viene la intercesión y la mediación de la sangre de Cristo Jesús en el santuario celestial. Y cuando dice que echa por tierra o rechaza y hace que el ser humano rechace el santuario celestial, significa entonces que quiere de alguna forma privar que el ser humano disfrute de las bendiciones del ministerio de Cristo Jesús en el santuario celestial. Versículo 12 del capítulo 8, y a causa de la prevaricación le fue entregado el ejército junto con el continuo sacrificio y echó por tierra la verdad e hizo cuanto quiso y prosperó. Posteriormente dice que el tiempo que se le dio al cuerno pequeño para hacer y prosperar y atacar a los hijos de Dios es de tiempo, tiempos y la mitad de un tiempo. Es decir, y está ratificado también en el capítulo 12 de Daniel como los 1260 días. En el calendario judío, el año judío tenía 360 días. Y si uno saca la cuenta, la palabra tiempo hace alusión a un año, 360 días. Tiempos son dos, es un tiempo donde es un plural de dos, y la mitad de un tiempo, es decir, la mitad de un año. Y si uno saca toda la cuenta, encontramos que aquí hay 1260 días. Y el mismo principio, día por año, son 1260 años en donde el poder enemigo de Dios, paradójicamente, es un poder religioso, pero que ataca al pueblo de Dios, a la persona de Cristo y a la obra de Cristo Jesús. Entonces uno se pregunta, ¿en qué contexto se cumple esta profecía a través de la historia del cristianismo? Y es cuando nosotros tenemos que ir a la historia precisamente, en donde en algún momento, ya mencionamos el emperador en el año 538. La verdad que fue en el 533 cuando se sitúa al obispo de Roma como encargado de la organización político-religiosa de aquella ciudad. Pero al cabo de unos años, en el 538, la figura y la persona del Papa, del obispo de Roma, tiene plena autoridad, a tal punto que a partir de ese tiempo, la plena autoridad le permitió ir y hacer estas persecuciones, estas cruzadas, a aquellos cristianos fieles del Señor, es decir, a la iglesia pura y fiel de Cristo Jesús. Por lo tanto, ya se cumple que este poder religioso comienza a atacar a los hijos de Dios. Pero no solamente ataca a los hijos de Dios, sino también a la persona de Cristo Jesús. Y uno dice, pero ¿cómo es posible que un poder religioso ataque a la misma persona de Cristo Jesús, cuando debiera adorar a Cristo Jesús? Precisamente son las estrategias del enemigo. Detrás de esto, el cuerno pequeño, está el poder satánico para poder invalidar la importancia del ministerio y de la persona de nuestro Señor Jesús. Cuando el texto bíblico señala
que haría cesar el sacrificio continuo. Significa, en los tiempos que se aplica esta profecía, ya era evidente que el templo de Jerusalén estaba destruido por los mismos romanos y que no estaba aquí en la tierra constantemente sacrificándose el continuo. Por lo tanto, la palabra cesar el continuo sacrificio está dado en su contexto simbólico, profético, y significa que los beneficios iban a ser ocultos o iba a tratar de tergiversar el significado del continuo sacrificio. El continuo era la forma en que en el santuario terrenal las personas encontraban el perdón de sus pecados, solamente enfocándose en el Cordero, y estaba representando a que únicamente a través de la muerte de Cristo Jesús y su sangre expiatoria podemos tener el perdón de los pecados. Pero este sistema religioso, este poder papal, lo que realizó es que tú no tienes que acercarte a Dios para perdonar los pecados, sino que nosotros, los seres humanos, vamos a perdonar tus pecados. Es más, puedes hasta pagar por anticipado y te podemos perdonar los pecados anticipadamente. De esa manera, el foco de atención bíblico, que siempre debiera haber sido Cristo Jesús como Cordero de Dios en la cruz derramando su sangre, ahora este sistema religioso lo que estaba realizando era sacar y retirar el foco de Cristo Jesús, quien es el continuo sacrificio, y ahora estaba puesto en los seres humanos. Los seres humanos, los sacerdotes, como aquellos que perdonaban los pecados del pueblo, de las personas. Pero el santuario terrenal estaba reflejando y estaba mostrando otra realidad. Por eso Daniel, en esta visión, a él se le muestran las imágenes del santuario terrenal, el continuo. Pero en su simbolismo, como hemos estudiado durante esta serie, estaba mencionando a Cristo Jesús. Y cuando menciona que el lugar de su santuario será echado por tierra, entonces comienza una creencia, entre comillas, cristiana o en la tradición cristiana de que, y aquí hago un paréntesis, porque ¿te acuerdas tú qué ocurría en el santuario? Después del sacrificio del cordero continuo, esa sangre era ministrada por un sacerdote, por el sumo sacerdote dentro del santuario terrenal. Por lo tanto, primero ataca la persona de Cristo, después ataca el sacrificio de Cristo, el perdón de los pecados. Y posteriormente, en aquel lugar que representa el ministerio de Cristo Jesús en el santuario celestial, lo echó por tierra, es decir, lo rechazó y provocó que las personas voluntariamente o inconscientemente también rechazaran el ministerio de Cristo Jesús. ¿De qué manera? El único, dice el libro de Timoteo, en la carta de Pablo a Timoteo, dice que el único mediador entre el cielo y la tierra es Cristo Jesús, es el único mediador, es nuestro único intercesor. Pues bien, este sistema religioso comenzó a proclamar este error doctrinal de que existían mediadores entre entre el ser humano y entre Dios. Por lo tanto, rechazando la figura de Cristo Jesús como el único mediador. Comenzaron, por ejemplo, los santos, comenzaron los mediadores partiendo por la madre de Jesús. La madre de Jesús fue una mujer extraordinaria. Por algo Dios, a través del Espíritu Santo, la escogió para ser la madre de Jesús. Pero en ningún momento en la palabra de Dios dice que ella tiene la facultad o el poder de ser la mediadora entre Dios y los hombres. El texto bíblico, y vuelvo a insistir, dice que el único mediador es Cristo Jesús. Por lo tanto, en este periodo de persecución, en este periodo de absoluto poder, valga la redundancia, poder del enemigo de Dios, este poder religioso político, entonces se le dio la facultad de rechazar o de echar por tierra, de invalidar el ministerio de Cristo Jesús, y la gente ya no veía a Cristo Jesús la necesidad de un mediador, sino que buscaba mediadores terrenales, mediadores que fueron personas como tú y como yo, sujetos al pecado, y que la Iglesia Católica, el poder papal, los consideró y los puso como mediadores entre la tierra y el cielo. Queridos amigos, el único mediador que dice las Escrituras es aquel que no cometió pecado, el Hijo de Dios, el único que calificaba como el Cordero de Dios, que quita y que borra con su sangre el pecado del mundo. Es decir, para ser mediador tengo que derramar sangre.
tengo que ser la ofrenda. Y ningún ser humano ha derramado su sangre, porque nuestra sangre contiene pecado. Y para hacer expiación tiene que ser, para hacer perdón, tiene que ser la sangre de uno que no cometió pecado. Y ese es Cristo Jesús, el único intercesor y mediador. Es interesante cómo la profecía bíblica ahora le da un sentido real y verídico al santuario, a la persona de Cristo Jesús en el santuario y a su obra en el santuario celestial. Por algo el enemigo, por algo Satanás atacó durante la historia de este mundo, durante la historia del cristianismo, atacó a la persona y a la obra de Cristo Jesús. ¿Sabes por qué? Porque obviamente el enemigo de Dios no quiere que nosotros sepamos lo maravilloso de la persona y de la obra de Cristo Jesús, pero también que nos demos cuenta que tú tienes que estar en aquel pueblo de Dios que se mantiene fiel a sus principios, a sus leyes y a sus estatutos, a su palabra. La iglesia de Cristo Jesús es aquella iglesia que fue protegida durante estos 1260 años. Y nos podemos dar cuenta que en el siguiente capítulo hay una pregunta y dice, ¿hasta cuándo, Señor, esto va a estar ocurriendo? ¿Hasta cuándo? Y era la misma expresión, las mismas oraciones de los mártires. ¿Hasta cuándo, Señor, vamos a ser martirizados? ¿Hasta cuándo tu palabra va a ser quemada? ¿Hasta cuándo tu ministerio va a ser reemplazado por ministerios de hombres? ¿Hasta cuándo se va a proclamar que los hombres perdonan pecados cuando tú eres el único digno de perdonar nuestros pecados? El clamor de los hijos de Dios se ve reflejado por una pregunta que un ser celestial realiza a otro. ¿Hasta cuándo va a suceder estas cosas? Y la respuesta da la fecha de término de la mayor y más extensa de las profecías de tiempo, que es la que estamos hablando y tiene mucho que ver con la persona y el ministerio de Cristo Jesús. Porque Satanás, aquí vemos, no quiso que prosiguiera el ministerio de Jesús, ni la persona de Jesús en el cristianismo. Por alguna razón se ha ocultado, pero hoy tú, querido amigo, tienes el tremendo privilegio de descubrir esta verdad maravillosa que si bien el enemigo intenta ocultarla y lo ha hecho a través de la historia del cristianismo, el día de hoy podemos abrir las Santas Escrituras y a través del Espíritu Santo comprender que hay un propósito especial a través de la historia, a través de la profecía y que llega hasta nuestros días para que tú y yo tomemos la decisión por Cristo Jesús, para hacer de Él el único mediador, no hay más. Y si tal vez tenemos que decir, Señor, perdóname porque yo esto no lo sabía, perdóname, Señor, porque tal vez te he estado adorando de una manera que es incorrecta, perdóname, Señor, ayúdame, Señor, a poder ser fiel a ti, porque solamente hay dos grupos de personas, aquellos fieles que aman al Señor y le obedecen, y aquellos que están en las tinieblas, y que tal vez incluso adoran sinceramente a Dios, pero el Señor nuevamente dice, y digo nuevamente porque ya lo hemos comentado en otros capítulos, de que en aquel día se dirá, no todo el que me dice Señor, Señor entrará al reino de los cielos, sino que Cristo Jesús dice, sino todos aquellos que hacen la voluntad de mi Padre. Y aquí está la voluntad de Dios, expresada a través de la historia, expresada a través de la profecía, y hoy expresada en tu corazón, para que hoy tomes una decisión por la verdad y por Cristo Jesús. Si es así, te invito a que podamos juntos orar a Dios. Querido Dios y Padre, gracias te damos por tu palabra y por tu verdad, porque descubrimos, Señor, cómo el enemigo ha atacado al cristianismo, cómo ha atacado a la iglesia cristiana, al pueblo fiel de Dios, aquel pueblo que levanta en alto tu palabra, tus mandamientos y el testimonio de Jesús. Querido Dios, este es el Evangelio de Cristo Jesús, por el cual nosotros hoy queremos tomar una decisión para ser parte de tu pueblo fiel, para, Señor, no estar engañados ni confundidos por el enemigo. Gracias porque tú eres el único Cordero que dio su vida por el perdón de nuestros pecados. Y gracias, Señor, porque hoy nos damos cuenta que solamente a ti debemos confesar nuestros pecados, pues no hay otro mediador entre el cielo y la tierra. Gracias por Cristo Jesús. Y hoy te aceptamos como nuestro Señor y Salvador, pues lo hacemos en el nombre bendito de tu Hijo amado. Amén. Espero que hayas disfrutado de este capítulo. Gracias por acompañarnos en esta edición de Tiempo de Paz. Antes de despedirnos, queremos invitarte a que te comuniques con nosotros a través del correo electrónico y teléfonos que aparecen en pantalla
para que solicites de forma gratuita las revistas de Escuela Bíblica: Apocalipsis, Verdades para el Tiempo del Fin, Daniel y la Biblia habla. Estos materiales te ayudarán a entender la palabra de Dios y a mejorar tu vida espiritual. Sigue en nuestra sintonía. Somos Nuevo Tiempo, canal de esperanza.